¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a la clase de introducción al derecho. Página 83 de su libro de ejercicios y de actividades. Vamos a comenzar primeramente por definir dos términos que posiblemente alguno de ustedes lo ha utilizado y de alguna manera sabe de qué trata, pero ya enfocado al derecho cambia un poquito la definición. Por ejemplo, la palabra jerarquía. Muchos de ustedes están trabajando ya, ¿no? Y posiblemente tengan alguien que ordene, por ejemplo un supervisor, pero el supervisor no es la máxima jerarquía, existe otra que es gerente y así sucesivamente. Entonces podemos decir que gerente es una parte de la jerarquía, ¿no? Entonces aquí nos definen la jerarquía como un orden gradual, que está en lo correcto. Igual en cuestión de derecho también hay jerarquías en cuestión de leyes. Luego la palabra dimana, del verbo dimanar, que significa provenir, proceder y tener origen de un lugar. No es muy utilizado este término de dimanan, no es como que alguien le pregunte, oye, ¿de dónde dimanas tú? Podemos decir que dimanan debería de ser lo más correcto, ¿no? Pero realmente significa como el origen o proceder. Ya sabiendo estos dos términos, vamos a comenzar con el título de la jerarquía del orden jurídico en el derecho mexicano, es decir, en nuestro país. Dice, como aprendiste previamente, nuestra constitución dimana, es decir, es el origen de todas las demás leyes y por tal motivo su contenido no puede ir en contra de lo que ella dispone. En ese caso de contradicción de leyes prevalece la de mayor jerarquía. Entonces, en pocas palabras, nos está diciendo que la Constitución es la primera. Cualquier cosa, primeramente la Constitución. A partir de la Constitución ya vienen diferentes leyes, dependiendo de la jerarquía y del tema que estemos hablando. Por ahí nos menciona en el artículo 133 de nuestra Constitución, establece la jerarquía de las normas. Clasifica en primer lugar a la Constitución, seguida de los tratados internacionales. Entonces, primero, la Constitución siempre. Después dice, la segunda es tratados internacionales. Aquí pues va a depender de qué tratados estamos hablando. Por ejemplo, México tiene un tratado con Canadá y Estados Unidos, que yo creo que muchos de ustedes lo conocen. Antes se llamaba Tratado de Libre Comercio. Ahora se llama el TEMEC. Ese TEMEC significa que si llegase a pasar algo entre estos tres países, primeramente van a utilizar el tratado internacional para poder solucionarlo. ¿Por qué? Porque este tratado internacional es de los tres. Si hubiera un país que no tiene tratado con nada, no va a funcionar. Posteriormente están las leyes federales, que son muchísimas. ¿Qué significa leyes federales? Prácticamente no importa en qué parte de la república, aplica para todos. Y luego están las constitucionales de las entidades federativas. Tal vez ustedes no lo sabían, pero existen constituciones por estado. Así es que puede diferir un poquito de un estado a otro. No es lo mismo la Constitución de Sonora que la Constitución de Sinaloa. A pesar de que ustedes me dirán, pero ¿y la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos? Esa aplica para todos. Y después cada estado puede modificar algunas cosas, ya sea para beneficio o a lo mejor no tan beneficioso, ¿no? Entonces, sí puede cambiar las reglas, podemos decirlo así, si yo me voy a otro estado a vivir. Posiblemente haya una multa sea diferente, a lo mejor un delito sea diferente, o algo no sea delito y en otro estado sí sea delito. Pueden pasar muchas cosas diferentes. Después también hay leyes locales, es decir, como más relacionado en tu municipio, que también puede cambiar de un municipio a otro. Luego reglamentos y normas jurídicas. Al igual que a nivel federal, cada entidad tiene su propia constitución, que ya lo hemos visto, y también establece los principios por lo que rige esa entidad, que deben ser acordes a lo que dispone la Carta Magna. En pocas palabras, si bien es cierto cada estado puede tener su constitución, no significa que sea la única que hay que hacerle caso. Recuerden que siempre va a ser Carta Magna. ¿Qué es Carta Magna? Pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero bueno, también se le llama Carta Magna. Esta actividad de aprendizaje no es necesaria que la hagan.
Posteriormente, la actividad de aprendizaje número 5, sí es importante que la hagan. De todas formas, les voy a poner en Classroom ya acomodado qué es lo que tienen que hacer. Rápidamente explico el punto 1 y el punto 2. Dice, desde tu punto de vista, esto significa que es la opinión de cada uno de ustedes, ¿a qué se debe la clasificación del orden jurídico del derecho mexicano? Aquí van a poner de acuerdo a su conocimiento, a su opinión, por qué creen que es importante que lo ordenen así. O por qué no. Habrá algunos de ustedes que digan, no, mejor debería ser diferente. ¿Por qué diferente? La siguiente pregunta es, ¿por qué la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la ley suprema? Es decir, ¿por qué creen que le llaman ley suprema? O a lo mejor está incorrecto o está bien. Es decir, hay que saber su opinión. Si en estas preguntas ustedes requieren, digamos, investigar más, háganlo. Eso va a aportar muchísimo a sus preguntas y las respuestas. Aquí hay una pregunta de reflexión y que dice, ¿existe una prelación de normas que permite mantener el orden jurídico en nuestro país? En caso de existir contradicción entre sus disposiciones, prevalece la de mayor jerarquía. Ninguna ley está por encima de la Constitución. Antes vamos a definir qué es prelación o preferencia con algo que debe ser atendido respecto de otra cosa con la cual se compara. Aquí, en pocas palabras, lo que te trata de decir es lo siguiente. Yo ya les había dicho que cada estado tiene su constitución. Posiblemente algunos de ustedes ni sabían. A lo mejor decían, no, yo nomás conozco la constitución política, pero cada estado tiene su constitución. Si bien es cierto, cada estado puede tener diferentes leyes, pero por alguna situación o que llegue a pasar algo, al final la última instancia va a ser nuestra Constitución Federal, ¿no? Esa aplica para todos. Página 86. Los derechos humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para empezar esa introducción a ese tema, que es un tema la verdad bastante extenso, obviamente una materia como esta no alcanza para hablar de los derechos humanos, que últimamente es un tema de moda y de la actualidad. Hace tal vez 15 años no era muy usado ese término de derechos humanos. De hecho, no había una institución así que dijera, voy a proteger los derechos humanos de las personas. Pero hoy en día sí hay mucha información de eso y ha llegado a pasar algunas cosas en la vida común del país en la cual muchas personas dicen, yo quiero que me ayuden con mis derechos. Ok, ¿qué tienen que hacer en esta actividad? ¿Qué entienden por derechos humanos? Esta pregunta la van a responder en base al conocimiento que ustedes tengan, han escuchado, o si quieren igual buscar un poquito, lo pueden poner. Y menciona también la siguiente pregunta. 5 derechos que tengas como ser humano. ¿Ustedes qué derechos creen que de entrada toda persona debe de tener? O sea, ¿ya eres una persona? No, pues que sí. Mínimo estos derechos debes de tener, mínimo. Y aquí ponen los 5 que ustedes crean conveniente. Puede haber más, o a lo mejor puede haber menos, ¿no? Posteriormente continuamos y dice, estos derechos se establecen en la Constitución y son reconocidos y garantizados por el Estado. En nuestro país, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo encargado de protección, es decir, proteger a alguien que algo le pasó, que no cumplieron con sus derechos. Promoción, es decir, invitar, buscar, informar el tema. Divulgación y estudio, divulgarlo por todas partes, la forma en cual tú puedes utilizar y en qué aplica. Porque aquí la pregunta sería, ok, bueno, sí tenemos derechos, pero ¿cuáles son los derechos? Habrá algunos derechos que no son exactamente para que esta institución me ayude. Todo eso tienes que saber, ¿no? Nos pone aquí 2 avías importantes, en el cual nos dice que el 28 de enero de 1992, mediante una reforma publicada en el DOF, ya les había explicado que el DOF es como un periódico, pero en cuestiones legales, se elevó la Comisión Nacional de Derechos Humanos a rango constitucional, bajo la figura de organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonios propios, y nace el 6 de junio de 1990. Pero bueno, en aquella época no era tan conocida como ahora. Otros sabías que derechos humanos y garantías individuales no son lo mismo.
Tal y como lo acabas de estudiar, los primeros son prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, indispensables para su desarrollo. Las segundas son los medios para su protección, pues buscar evita que se viole un derecho o reparar esta violación cuando ha acontecido. Entonces muchas personas o ustedes a lo mejor sí pueden confundirse porque dices, bueno, una cosa es derechos humanos y otra cosa son garantías individuales. Ya habíamos visto que las garantías individuales se encuentran en la Constitución y muchos de ustedes van a exponer algunas garantías individuales que a algunos de ustedes les tocó ciertos artículos. Y derechos humanos es más que nada algo que mínimo como persona tienes. Las garantías individuales podemos decir que es algo que depende si tú estás ahí, pero los derechos humanos son cosas que todos, sin ninguna excepción, pues tendríamos ese derecho, ¿no? Posteriormente nos menciona, página 88, nuestra Carta Magna reconoce los siguientes derechos humanos. Hay que recordar que posiblemente muchos de ustedes ahorita piensan, bueno, Suprema Constitución Política, Carta Magna, Ley de Leyes, ¿es la misma o son diferentes? Recuerden que la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos tiene varios nombres. Digamos que es una que tiene muchos nombres. Una de ellas es Carta Magna. Estamos hablando de la misma. No es que sea otra constitución. Bueno, dentro de la Carta Magna existen algunas cosas que son bien importantes y que toda persona debería de tener. Una es la libertad. ¿Pero qué será la libertad? Bueno, dice la palabra libertad proviene del latín libertas y el diccionario de la lengua española lo refiere a la facultad natural que tiene el hombre. Aquí quiero aclarar algo. Cuando se refiere a que el hombre, también se refiere a una mujer, ¿eh? No ven a pensar de, nada más los hombres. No, aquí está hablando en términos generales. Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Es importante precisar que esta facultad que se encuentra limitada por el derecho que tienen las personas con las que convivimos día a día y que el Estado interviene para asegurarlo mediante el establecimiento de restricciones. En la Constitución se encuentran los siguientes derechos de libertad. Bueno, ¿qué significa esto? Muchos de nosotros pues tenemos diferentes libertades, ¿no? Yo creo que muchos de ustedes, así como en su casa, tienen diferentes libertades a hacer algo. Habrá algunas familias o en algunas casas que a lo mejor haya reglas. Se me ocurre, no sé la edad de cada uno de ustedes, no sé si todos son mayores de 18 años, posiblemente alguno de ustedes sea menor, pero vamos a suponer, si son menores de edad, posiblemente algunas cosas no podrán hacer. Por ejemplo, a lo mejor en su caso no los van a dejar tomar alcohol. La pregunta es, ¿tú tienes la libertad de tomar alcohol o no? A lo mejor digas, bueno, sí tengo el derecho de tomar alcohol, pero no en mi casa, porque la regla dice que no. Pero imagínate una persona que es adulta e incluso ya vive en su casa propia y toma alcohol, pues es una libertad que tiene. Entonces, la libertad en algunas situaciones está restringida dependiendo la situación y en otras pues tú tienes la libertad siempre y cuando pues no afectes a otras personas. Dice que en la Constitución existen varias libertades. Ustedes me dirán si es cierto o no. Prohibición de esclavitud, es decir que aquí no hay esclavos. Pues nunca hemos escuchado de que existan esclavos. Hace muchísimo tiempo, yo creo que muchos de ustedes llegaron a ver hasta documentales o películas relacionadas con la esclavitud, que antes pues existía, o sea, así era como que tú eres mi esclavo, ¿no? Ahora no. Autodeterminación de pueblos indígenas. Aunque los pueblos indígenas ya no hay muchos como antes, pues todavía tienes la libertad si tú quieres pertenecer a un pueblo de ellos. Educación, todos tienen derecho a estudiar lo que quieran, ¿no? Es decir, mínimo la primaria, la preescolar, la primaria, la secundaria y la preparatoria es, digamos, obligación para todos. Pero después, si tú quieres estudiar algo, puedes hacerlo. No es como que tengas que estudiar tal carrera porque así dice la ley. La ley te dice, tú estudia lo que quieras, siempre y cuando pues tú la pagues, ¿no? Entonces muchos de ustedes posiblemente, a lo mejor no lo sé, van a seguir estudiando tal vez la universidad. Otros digan, yo aquí estuvo bien, yo nomás quería la prepa porque quería trabajar y ya. Es una libertad que tienes.
Procreación. Aquí se refiere a tener hijos. Cada quien tiene el derecho de tener los hijos que quiera. Pero bueno, en la vida real, digo, también pues ocupas dinero, ¿no? No es como que, sí, vamos a tener los hijos que queramos, ¿no? Hay que también trabajar para mantenerlos, ¿no? Cuando se refiere a profesión, se refiere a que tú puedes dedicarte pues a cualquier carrera, mientras que tengas el dinero y mientras que lo hagas todo bien, pues no pasa nada. Si alguien dice yo no quiero, no pasa nada tampoco. No es como que, bueno, es un delito, no pasa nada. Es una libertad que te da la misma Constitución. Si lo quieres hacer, bien. Si no lo haces, pues no pasa nada, ¿no? Solamente te digo que a lo mejor vas a batallar porque algunos no te van a querer dar trabajo, ¿no? Expresión. Aquí cuando se refiere a libertad de expresión se refiere a que cualquier persona pueda hablar de cualquier tema. Incluso aunque no sepas. Pero lo ideal sería que hables con fundamento o que hables de una manera correcta y sobre todo que digas la verdad. Porque posiblemente si tú eres una persona que dice, bueno, yo puedo hablar de lo que quiera, perfecto, esa es mi libertad. Pero imagínate que digas mentiras o que digas cosas que afecten a otras personas. Un ejemplo, imagínate una persona que dice, bueno, tengo el derecho de hablar lo que yo quiera, perfecto. Y de repente se empieza a decir, no, pues voy a poner una bomba. Entonces esa libertad está mal, porque ya estás diciendo cosas que pueden afectar a otras personas o incluso hasta un municipio, ¿no? Diciendo cosas como voy a poner bombas, voy a matar personas, eso no es libertad. Imprenta se refiere a que tú puedes publicar libros, puedes publicar lo que quieras siempre y cuando pues sean cosas respetuosas y no afecte la moral o groserías o afecte o atente a las personas. Asociación y reunión se refiere a que pues, tú en cualquier día o cuando puedas te puedes reunir con las personas sin ningún problema. Puedes hablar del tema que quieras y no pasa nada. Igual, siempre y cuando lo hagas de manera correcta y no te metas con otras personas. Aquí, por ejemplo, en muchos países esto no lo pueden hacer como nosotros. Aquí mucha gente puede marchar, decir lo que quieras y no pasa nada, siempre y cuando no afectes a otras personas. En otros países eso no está muy permitido. Tránsito se refiere a que tú puedes ir de un lugar a otro sin ningún inconveniente dentro de nuestro país. Posesión y portación de armas, cualquiera puede traer un arma siempre y cuando pues obviamente lo hayas pedido permiso, ¿verdad? Pero de que puedes y si te dejan, adelante. Pero no se refiere a que cualquiera sin pedir permiso. Extradición de reos políticos y de las creencias religiosas. Pues aquí cualquiera puede creer en lo que quiera. No es como que exista una religión de a fuerzas. Tal vez en otros países sí es así de que todos tienen que creer en esto. Y a lo mejor tú no crees. Entonces aquí te dan la libertad de escoger. Si quieres ir a la iglesia, qué bueno. Si no quieres ir, no pasa nada. Que si tú dices a mí no me interesa nada de la religión, no te preocupes. Que dices tú yo no quiero ver algún programa o algo religioso, pues le cambias y ya, nadie te va a decir nada. O lo contrario, no, pues yo soy bien religioso y voy todos los días a la misa, perfecto por ti, no pasa nada tampoco. Que yo quiero creer en los testigos de Jehová, pues perfecto, no pasa nada. Que yo no quiero creer, no pasa nada. Aquí la autoridad no te puede decir nada. Tú puedes creer en lo que quieres, nada más siempre respetando a los demás. O sea, no es como que, tú tienes que creer lo mismo que yo. Igual si tú quieres creer en San Bob Esponja, pues yo creo en San Bob Esponja, pues no pasa nada. O sea, cada quien puede creer en lo que quiera, siempre y cuando no afectes a otra persona. Después vamos a pasarnos estas actividades. Bueno, la actividad 8. Dice, con la ayuda de dos de tus compañeros, obviamente no hay compañeros aquí, elaboren un collage en el que se representen sus derechos de libertad. Puedes utilizar muchos materiales como papel, periódico, revistas, fotografías, cintas y otros objetos colocados en un fondo. En cuanto terminen, coméntalo frente al grupo y colóquelo en un lugar visible para todos. Ok, en este caso la actividad de aprendizaje 8, para empezar, pues no se puede hacer entre dos personas, ni tampoco se puede hacer en clase. Lo único que pueden hacer es, tal vez en diapositivas. Esto sí lo pueden hacer en diapositivas. Pueden utilizar pues fotografías, que es lo más fácil, ¿no? Fotografías que nos digan qué es la libertad. Pueden utilizar un poquito de letra. En diapositivas lo pueden hacer. De todas formas lo voy a explicar esto en Classroom para que lo entiendan más bien, ¿no? Pero lo pueden hacer en diapositivas. A lo mucho unas 5 diapositivas, como mínimo.
sobre los derechos de libertad. Pueden poner un poquito de texto. Mínimo 5 diapositivas. Después está la igualdad. Aparte de tener libertades, también tenemos igualdad, pero ¿qué es eso? Bueno, igualdad. La palabra igualdad proviene del latín aequalitas, y el diccionario de la lengua española indica que es la conformidad de algo con otra cosa en naturaleza, forma, calidad o cantidad. Posiblemente matemáticamente podemos decir que la igualdad es algo similar, ¿no? Pero ¿qué significará en derecho? Bueno, en materia jurídica significa que todos los individuos gozan de los mismos derechos y que deben ser tratados por igual en igualdad de circunstancias. Hasta aquí, primer punto. En pocas palabras, igualdad significa que todos, no importando ni tu edad, ni tu religión, ni tu cuestión económica, ni a lo mejor si tienes algún problema físico, todos somos iguales. Tampoco no importa el domicilio donde vivas, mientras que estés en lo que se va a hacer y estás en mismas igualdades, pues eso es igualdad. Por ejemplo, aquí dice, es decir, evita privilegios, ¿no?, que provoquen injusticias por motivo de género, origen étnico, condición social y religión, entre otros. Este tema de la igualdad, pues a veces, a lo mejor en la realidad no siempre se aplica, ¿no? ¿Cuántos de ustedes a lo mejor han sido discriminados, ¿no? Híjole, no, pues ya estás muy grande, no puedes trabajar aquí. O sabes que no sabes. Lo siento, sigue participando. Híjole, eres negro. No, eres negro, no te puedo dar el trabajo, eres negro. O, híjole, es que eres homosexual. No, ¿cómo te voy a dar el trabajo aquí? No. Entonces, ahí en esos casos son discriminación, no es igualdad. ¿Por qué? Porque al final no tiene nada que ver a lo mejor el trabajo que vas a hacer, si eres homosexual, o si eres religioso, o si a lo mejor tú vienes de otro, no sé, vienes de Chiapas, o sea, eso sería discriminación. Por eso menciona aquí, no importa de dónde seas, cómo seas, todos somos iguales. Claro, si las condiciones y sabes hacerlo, pues sí está bien. Aquí pone, por ejemplo, algunas cosas que pueden pasar. Nuestra Carta Magna reconoce algunas cosas de derecho de igualdad. Prohibición de esclavitud y discriminación, que es lo que estábamos hablando, ¿no? De entrada, nadie es esclavo de nadie. O sea, ahí no importa quién eres, cómo eres, nadie es esclavo. La parte de la discriminación, desgraciadamente, sigue pasando y siempre pasará, pero no debería de ser una discriminación para darte un trabajo, para estar en un deporte, para hablar tal vez a alguien, a un conjunto de personas, siempre y cuando nada más cumplas con la regla, ¿no? Porque una cosa es discriminar y otra cosa es que tú no sabes hacer las cosas. Vamos a poner un ejemplo, vamos a suponer que en una empresa va un negro y un blanco. Los dos saben hacer la actividad que les piden, pero uno sabe más que otro. En ese caso, independientemente del color, te tienes que basar para darle el trabajo tal vez al que sepa más se lo haga más rápido el trabajo. Pero eso no sería discriminación, sino simplemente eres más hábil. Pero imagínate dos condiciones iguales y que ninguno de los dos sepa mucho y digas, bueno, ninguno sabe, le tengo que explicar, pero bueno, me voy a quedar con el blanco porque el negro es negro. Eso sería discriminación. Otra, igualdad de los indígenas y del varón y la mujer. Otro tema que también siempre ha sido de controversia, ¿no? Ese es un indígena, no hay que darle el trabajo. Es un chapaneco, no hay que darle el trabajo. ¿Cuántas veces no ha pasado eso de que, eres chapaneco, eres oaxaqueño? No, gracias. Aquí pura realeza, aquí puro Sinaloa rifa, ¿no? Esa es discriminación. Y a pesar de que la persona sepa más que el de Sinaloa. O la otra es que es hombre o es mujer. Un ejemplo, se da mucho en los trabajos, ahí se da más en los trabajos, ¿no? Por ejemplo, arquitectos. Bueno, vamos a hacer una obra, pues ocupamos arquitectos. Lo más probable es que sean más arquitectos hombres que mujeres. Más sin embargo, también hay arquitectos mujeres. Pero eres mujer, no te puedo dar el trabajo. Discriminación. O lo contrario, ocupamos o tenemos una estética, ocupamos estilistas. Llegan hombres estilistas. Híjole, eres hombre, prefiero mujeres. Discriminación, ¿no? No debería de ser porque al final los dos saben la actividad que van a hacer.
Siguiente, protección de la familia, salud, medio ambiente y niñez. Bueno, también a veces los niños son discriminados. No precisamente tienes que ser adulto para que te discriminen. Igual, eres negro, eres blanco, no sé, que a lo mejor vives en tal colonia o como que se ve que eres pobre, la discriminación igual no debería de ser. En cuestión del medio ambiente, pues también cuidar el medio ambiente de maneras iguales, ¿no? Libertad de comercio y trabajo, esto se refiere a que cada quien puede ejercer su trabajo o lo que sea, pero no por eso también lo vas a discriminar. No, eres un taquero, eres un vil taquero. No. Eres lo peor. Hay mucha gente que es así. Eres taquero, eres lo peor. ¿Cómo trabajas de taquero? No, eres un pobretón. Eso no es igualdad, es discriminación. No deberían, porque al final, mientras que el trabajo sea legal, obviamente, pues no pasa nada, ¿no? Solamente porque el taquero a lo mejor no está bien vestido, a lo mejor, y pues trabaja normalmente en la tarde-noche, y a lo mejor pues siempre pues está pues ahí trabajando muchas horas. A otra persona que a lo mejor, por ejemplo, no sé, es enfermera, y a lo mejor está mejor vestida, no por eso la vas a discriminar, ¿no? Prohibición de conceder títulos de nobleza, prerrogativas y honores hereditarios. Bueno, aquí en nuestro país está prohibido los reyes, monarquías, es que nadie puede ser rey ni monarquía, ni puede decir yo soy el rey de este país, porque está prohibido, ¿no? Eso sí está prohibido. Prohibición de juzgar mediante leyes privativas y tribunales especiales. Significa que todas las personas, si cometen un delito, es la misma ley para todos. Aquí no es porque es negro o blanco, eres de Chiapas, eres de Oaxaca, eres religioso o no eres religioso. Aquí la ley es para todos, es igual. Aquí rápidamente un ejemplo. Imagínense dos personas pasándose un alto. Los vieron que se pasaron los altos las dos personas en su carro. Uno era un carro, era un Lamborghini. El otro era un carro, no sé, un Topaz. Son diferentes tipos de carros, ¿no? Imagínate que el de carro es una persona bien vestida y el otro pues es un tlaxcuache, no está bien vestido. La policía llega y vio que los dos se pasaron el alto. Y a lo mejor al otro lo vio en su Lamborghini y le dijo, te puedes ir. Y el otro no. Eso sería algo ilegal. Porque nomás por verlo dijo, tú no y tú sí. Cuando los dos se pasaron el alto, ¿no? Ahí la multa es para los dos y la misma cantidad de multa. Eso significa que las leyes no son especiales, a eso se refiere. Prohibición de fueros. Esto viene más enfocado a personas que tienen un puesto en el gobierno, que significa que, bueno, si ustedes no saben, todas las personas que trabajan en el gobierno, es decir, diputados, senadores y presidente de la república, si llegan a cometer un delito ellos, no los van a juzgar de nada. Esa es una gran ventaja que ellos tienen. Mientras los demás ciudadanos, si haces algo, puedes ir hasta la cárcel. Es decir, en pocas palabras, un diputado se puede poner a matar a cualquier persona y no lo van a encerrar. O el mismo presidente actual puede un día llegar con una pistola, matar a alguien y no le van a decir nada, porque tiene un fuero. Pero bueno, están en eso de quitarlo, para que así seamos todos parejos. Porque así sería injusto, ¿no? A lo mejor obviamente no va a pasar, no es como que el presidente va a hacer eso, pero bueno, suponiendo que algún día lo haga, ¿no? O por otra cuestión, a lo mejor un día iba solo, le querían robar, él tiene una pistola y mata al asaltante. Si bien es cierto, has matado a una persona, aunque la persona era mala, que te iba a robar, pero no le van a hacer nada. Proporcionalidad, equidad en el ordenamiento fiscal. Esto se refiere a que si tienes que pagar impuestos, pues lo pagas. No importa tampoco igual ni religión, ni estatus, ni nada. Si te corresponde pagar, lo haces. Si no, no. O sea, todos por igual. Entonces la igualdad, a veces no siempre en la vida real, la verdad, se lleva a cabo. Esta actividad nueva no es necesario que lo hagan. La actividad 10 tampoco. Bueno, la actividad 10 sí. Aquí lo único que tienen que hacer es lo siguiente. Vamos a leerlo. Dice, con la ayuda de uno de tus compañeros, obviamente no hay compañeros ahorita, así es que lo harán solos. Completa el siguiente crucigrama. Utiliza el banco de palabras para responder en el sentido que indica. Pues yo creo que todos ustedes algún día han hecho un crucigrama. Hay verticales y horizontales. Apóyate en la nube de palabras.
hay un banco de palabras y luego dice vertical y horizontal. Por ejemplo, prohibición de conceder títulos de nobleza, prerrogativas y honores. Entonces se van a la vertical, que sería la número 1, y bueno, van a buscar la palabra que sea correcta. Y aquí hay varias diferentes palabras que pueden ayudarles, ¿no? Si algo no saben, tendrían que leer las páginas anteriores para que así sepan más o menos de qué trataba, ¿no? Posteriormente vamos a ver lo siguiente que dice seguridad jurídica. La seguridad jurídica brinda a los individuos la certeza de que los actos que realiza el Estado se encuentran conforme a la ley y de acuerdo con los procedimientos que la misma ley establece. Y aquí nos menciona algunos puntos de seguridad. Y retroactividad de la ley, audiencia, aplicación exacta de ley y legalidad de las sentencias en orden civil. Ningún juicio, pena puede ser más de 3 instancias. Actos de molestia deben derivar de una autoridad competente. Administración de justicia en forma expedita y gratuita. Y prohibición de prisión por deudas de carácter civil. Estas son algunas cosas que puede pasar ya en cuestiones de delitos. Y así es que yo le recomiendo pues no meterse en broncas, ¿verdad? Pero bueno, lo primero es como el procedimiento, es decir, siempre te tienen que avisar con tiempo, te tienen que notificar, tienes derecho a un abogado, conciliar ambas partes, a lo mejor te confundieron o a lo mejor si eres culpable, posteriormente pues ya ver qué sentencia te toca y si la regaste pues ni modo, si no pues porque te van a encerrar por algo que no hiciste, ¿no? Aquí tenemos otros derechos de seguridad jurídica, que sería prohibición de la pena de muerte, algo que tienen que saber, nosotros en este país no hay pena de muerte. Así es que hagas lo que hagas, no te preocupes, no hay pena de muerte. En otros países del mundo la pena de muerte sí existe. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, existe la pena de muerte, tienen ciertas reglas para saber a quién darle la pena de muerte. Yo creo que ustedes han escuchado algunas historias. Ahí no importa si eres estadounidense o eres extranjero, ahí cometiste un delito, llega pena de muerte, te matamos. Entonces ahí pues yo les recomiendo que si ven a Estados Unidos, pues mejor no hagan cosas malas. En otros países pues hay mucho tipo de pena de muerte, ¿no? Normalmente antes era la silla eléctrica, en Estados Unidos es la inyección letal, en otros países es fusilamiento, que todavía existe, y en algunos países árabes incluso hay lapidación. Lapidación significa que aventarte piedras, pues. Te entierran a mitad del cuerpo y órale, a tirarle piedras y hasta que te mueras. O la horca, también. Ya aquí depende, digo, en muchas situaciones habrá quien está a favor, otros que estén en contra. Depende a quién mataste o por qué lo mataste, ¿no? No es lo mismo una persona que a lo mejor era una persona muy mala y mataba gente nomás por nomás, a otra persona que a lo mejor defendió a alguien, ¿no? Puede ser. Entonces, a ustedes aquí la pena de muerte no existe para nadie, ¿eh? Hagas lo que hagas, no existe. Lo único que pasaría es que estarías en la cárcel de por vida a lo mejor. Imposición de penas es propia de la autoridad judicial. ¿A qué significa? Que la única persona que puede poner penas de encierro en cárcel es la misma autoridad. No es como que alguien las invente, ni cualquier institución puede hacerlo. Garantía del inculpado, de la víctima y del ofendido por un delito. Tanto la víctima como el que es culpable pues tienen los mismos derechos, ¿eh? Incluso aunque tú seas culpable también tienes derechos de protegerte a ti mismo e incluso ganar. En la vida real pasan casos donde la gente que es víctima es culpable y donde es culpable es víctima. Así es que desgraciadamente pasa eso. Aquí ya se trata de un poquito de que tu abogado sea muy bueno. 2, que sepa muy bien las leyes. 3, que tengas dinero para seguir con los casos. Prohibición de justicia por propia mano. ¿Qué significa esto? Nadie, absolutamente nadie puede juzgar a otra persona. Es decir, vamos a suponer que ustedes en el salón, o suponiendo que estuviéramos en el salón, no sé, alguien les hizo algo. Un ejemplo, no sé. Alguien te pegó, por ejemplo. Alguien de tu familia le pegaron. Entonces lo agarran a la persona, nunca le dicen a la autoridad y en el salón se ponen a juzgar a la persona. Hasta lo encierran en una cárcel que sería, no sé, atrás de tu casa. Eso está mal, no puedes hacer eso. Tampoco puedes torturar a nadie. Es decir, yo creo que muchos de ustedes han escuchado, ¿no? Noticias de que agarraron a un ratero y lo lincharon.
O agarraron a una persona que supuestamente se había robado algo y resulta que era inocente, pero lo mató la gente. Y eso no se puede hacer, de hecho es delito. Si te ven haciendo eso, ya ha pasado gente inocente que alguien dijo, él me robó. Y no era cierto, él no había robado. El más reciente fue el de una muchacha, posiblemente lo escucharon en Puebla. Ella simplemente se bajó a comprar unos gansitos. Una señora que la vio dijo, me quiere robar. Todo el pueblo le creyó a la señora, la agarraron y la mataron. Al último resultó que simplemente se bajó a comprar unos gansitos. Normalmente en los pueblos de algunas partes de nuestro país hay que tener mucho cuidado, sobre todo en los pueblitos donde toda la gente se conoce. En las ciudades no pasa tanto esto de juzgar a las personas. Si ven, a lo mejor se agarran al delincuente, pero así golpearlo normalmente siempre lo hace la policía. Pero en los pueblos no es así. En los pueblos la misma gente lo puede matar, aunque seas inocente. O sea, ahí nomás basta que una persona del pueblo no te conozca, o diga, ¿y este quién es? O simplemente le caíste mal nomás de verlo, empieza a gritar, tocan la campana del pueblo, te agarran y ahí te moriste, ¿no? Desgraciadamente hay personas que no piensan que a lo mejor esa persona nomás iba de pasada, iba a comprar algo y ya. Pero al no conocerte, posiblemente dijo, no, esta persona no es de este pueblo. ¿Por qué viene en esta camioneta? ¿Por qué? ¿Acaso quiere robar a alguien? Desgraciadamente pasa eso. Y nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. ¿Qué significa esto? Que pues las personas no pueden, no te pueden penalizar 2 veces por lo que hiciste. Puede ser bueno, pero a la vez puede ser malo, ¿no? Un ejemplo rápido. Imagínense una persona mala que, no sé, cometió un homicidio. Entonces, pues lo agarraron. Al último, la verdad dijo, sí, fui yo, me valió, lo hice y qué. Y lo meten a la cárcel. Recuerden que aquí no hay pena de muerte. Muchos de ustedes posiblemente dirán, no, pues le habían dado pena de muerte, mató a gente inocente. Pues sí, pero en México no está la pena de muerte, así es que, ¿qué crees? Lo más seguro es que lo van a meter a la cárcel. Y a lo mejor le van a dar algunos años. No sé, 5, 10, 15 años, dependiendo cómo hizo su juicio. ¿Y qué creen? Resulta que va a salir. Hay mucha gente que sale. ¿Por qué? Porque a lo mejor en la cárcel cambió un poquito, pero vuelve a salir y ¿qué creen? Vuelve a cometer el mismo delito. Y en este caso, ¿qué creen? Pues muchas gracias por haber hecho de nuevo otra vez lo mismo, pero te puedo juzgar por lo mismo. Así es que pues ya. Libertad. Desgraciadamente está un poquito mal esa ley en ese sentido. Luego, prisión preventiva solo es válida en casos de delito que merezca la pena corporal. Obviamente hay delitos a delitos. No es lo mismo robarse un gansito a matar a una persona. Son cosas bien distintas. O no es lo mismo robarse un gansito y hacer un fraude en una empresa. O robar dinero en un banco. Son cosas muy distintas. O no es lo mismo llegar a alguien y pelearse por algo, y al pegarse, golpearse, lo lesionaste, le sacaste sangre o mole, como le dices, y hasta ahí quedó la cosa, a sacar una pistola y dispararle. No lo mataste, pero lo dejaste a lo mejor bien lastimado. Son cosas muy distintas. Entonces, dependiendo del delito, en algunos casos, directito a la cárcel. O sea, nada de que, después vemos que show. Si te agarraron, te vieron, pues ya valiste, ¿no? Pasa esto a veces es un poquito injusto, o justo, depende. ¿Cuántas veces no hemos visto o escuchado de accidentes de automóviles con personas? Desgraciadamente a veces el peatón tiene la culpa, pero a veces también el automovilista tiene la culpa. Y hay casos donde pues lo atropellaste, no fue tu intención a lo mejor, y lo mataste. Aun cuando no ibas con una velocidad muy rápida, pero bueno, pues ni modo. El peatón posiblemente se pasó por debajo del puente cuando el puente estaba ahí exactamente, pero le dio flojera subir el puente y cruzar el puente. Entonces, pues tú qué haces, dices, no, pues yo voy por abajo del puente, para eso hay un puente, lo atropellas, no ibas tal vez tan rápido, lo mataste, y ya nomás porque lo mataste, pues puedes estar en la cárcel un buen tiempo, solamente por un accidente en este caso. Que ahí yo creo que el problema fue del peatón viendo el puente. Hay muchos casos así en nuestra ciudad de gente que ve el puente pero no se sube al puente, prefiere pasar por abajo. Entonces a veces los peatones tienen la culpa, a veces sí el automovilista, el semáforo está en rojo y a fuerza se lo pasa y ocurren accidentes. Entonces ahí, dependiendo del delito, de rápido mejor te agarran y una vez a la cárcel directamente. Ya después vemos si eres culpable o no, que a veces es injusto,
porque a veces pues agarran al equivocado, ¿no? Entonces imagínate que te agarren de equivocado y tú digas que yo no fui, yo ni siquiera tengo nada que ver. No, es que te vimos a ti y tú fuiste. Y a veces pues vas a tener que pasar bastante tiempo para que al último te digan, oh, perdone usted no fue. Y el tiempo que estuviste ahí es pérdida de tiempo, ¿no? Desgraciadamente pasan cosas así en la vida real. La vida real es más dura que lo que viene en el libro, ¿no? Bueno, ya para terminar, vamos a hacer... hasta aquí la vamos a dejar, hasta aquí la página 93. Ya la siguiente clase hacemos lo que sigue de la página 94 y les recuerdo que ya mero se acerca la fecha de su entrega de exposición para que pues ustedes lo hagan de manera correcta, digo, tiene mucho tiempo, y también pues vayan estudiando el examen. Todavía no hacemos el temario final del examen, obviamente no les voy a dar guía, ya saben que no doy guías, pero más o menos lo que puede venir. Bueno, nos vemos hasta la próxima clase, muchísimas gracias. Y ahorita en unos momentos va a salir todo lo que son las tareas que dejamos aquí y les explico más detallado, ¿no? Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.